El Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por su gran bondad, su misericordia. Dice su palabra, cada día son nuevas. Confiando en Dios que hayan tenido una semana bendecida y que la paz de Cristo les haya acompañado en sus vidas. Quiero en esta oportunidad meditar en la palabra del Señor o reflexionar en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a buscar el capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Gloria al Señor. Dice su palabra de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. El tema, hermanos, para esta enseñanza, yo casi no les sé poner temas, pero en esta oportunidad pues quise hacerlo de esta manera. Va a llevar por tema Cristo, poder y gloria en nosotros. La iglesia, hermano, de los Corintios fue una de las iglesias que fue fundada por el apóstol Pablo cuando él inició su primer viaje misionero. Él llegó a esta región de Corinto y allí pues él predicó la palabra de Dios. Y fue así como muchas personas de esa ciudad se convirtieron al Señor. Esta ciudad, hermano, era una ciudad, que tenía una vida bastante pecaminosa, diría yo. Porque allí se practicaba mucho el culto a una diosa que se llamaba Afrodita. Tenían un templo en donde ellos hacían un rito, las sacerdotisas que allí se mantenían siempre. Y el rito consistía en hacer actos sexuales. Y todas estas personas que vivían, la gran mayoría que vivía aquí en Corintios, frecuentaban esos sitios. Porque era más que todo ese lugar, porque para ellos era una forma de llegar a adorar a esta diosa Afrodita. Y lógicamente eso hacía que en la mente de ellos hubiera mucha perversión, porque tenían ellos esa vida de pensar que esa era la manera de buscar a Dios, porque para ellos ese era el concepto. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo llega y se presenta aquí, hermanos, predicando su palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, él les empieza a hacer ver ese tipo de vida, que eso no era correcto. Y empieza a predicarles. Y es así como muchas de estas personas comenzaron a creer en el mensaje de Pablo. Porque allí, hermano, esa ciudad estaba, aparte de que era una ciudad llena de perversidad, también había mucha gente que le gustaba mucho pensar, filósofos. Porque allí vivían muchos griegos. Y los griegos, usted sabe, pues son los que han inventado lo que es esto de la filosofía. De ahí es donde viene, es la cuna de eso. Pero sin embargo, ellos creyeron al mensaje de Jesucristo y fue así como esta iglesia fue fundada. Pero aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo pudo, a pesar de que encontró esa oposición también, porque él dice que cuando él llegó allí, llegó con temor.
Porque claro, se veía el ambiente, hermano. ¿Va? ¿Cómo que usted llega a un lugar donde solo ve personas tomando, mujeres prostituyéndose, vea robo, vea delincuencia, vea todo eso? Usted con temor quizás llegaría. Pues así fue como el apóstol Pablo llegó, pero sin embargo él logró establecerse allí y logró establecer esta iglesia, que es a la cual él le envía esta primera carta, con ese nombre, a los Corintios. Y en esta carta, hermano, él les señala y los elogia, porque les dice que el Señor los ha bendecido con la gracia de Él en sus vidas. Y les ha dado, hermano, ellos tenían muchos dones, eso le dice Pablo. Que él estaba agradecido con el Señor y al ver la vida que ellos tenían ahora, que habían sido llenos de todo conocimiento, de todo entendimiento. Y por eso Pablo los elogia y les dice que él se alegra de saber que el testimonio de Cristo ahora se está dejando ver en sus vidas. Porque me imagino que el apóstol Pablo, hermano, él no llegaba solamente a predicar la palabra como hoy en día, pues la gran mayoría lo hacemos, ¿verdad? Pablo llevaba la palabra, pero también llevaba el respaldo del poder de Dios. Porque él obraba con los milagros que hacía a través del Espíritu Santo. Pablo era un hombre, me imagino, él tenía muchos dones. Y quizás estos corintios le veían a él que él podía hacer sanidades, ¿verdad? Él podía quizás sacar endemoniados. Pero aquí por eso les dice, él se alegra al ver que ellos ahora tienen el testimonio de Cristo, porque ellos también han sido llenos de los dones del Señor. Porque esta iglesia, hermano, es la única iglesia que se nos revela de ese tiempo, que es una iglesia que estaba llena de la gracia y del poder de Dios. A pesar de que ellos, hermano, aún no habían abandonado su vida, su vieja naturaleza. Pero como usted sabe, en la palabra del Señor nos dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que dice va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí los corintios coralos venían de una vida de pecado, de una ciudad pecaminosa, de un culto que ellos rendían, que según ellos eran para agradar a esa diosa, y hacían orgías y todo, claro, su mentalidad ya se imagina. Entonces para hacer ese cambio, esa transformación de mente, hermano, necesita tiempo. Lo bueno es que ellos recibieron el mensaje, creyeron en él. Y eso es lo que ahora los lleva a que fueran visitados de la manera en que ahora ellos pues están llenos de todas esas bendiciones. Sin embargo, Pablo les hace ver algo porque a él le llegan las noticias de que ellos están haciendo situaciones que no son correctas a través de un hermano que aquí le llama a él Cloé. Este Cloé le llevó a él una carta de parte de los corintios y a la misma vez le informó de la situación que ellos estaban aquí viviendo. Pero aquí el apóstol, cuando él empieza a exhortarlos, diría yo, hacerles el llamado a la unidad, hacerles el llamado que lo que ellos tienen no es algo que ellos se lo han ganado por su propia cuenta, sino que es algo que viene por la misericordia y la gracia de Dios, que trabaja en nuestras vidas. Es cuando él comienza a señalarles y les dice, tengo entendido aquí que ustedes están practicando cierto divisionismo. Porque sucedía, hermano, que ellos allí decían, tanto era el envanecimiento que tenían, hermano, que ellos ahora ya estaban diciendo que pertenecían a determinado apóstol. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y algunos de Cefas, que es Pedro, y otros de Cristo. O sea que dentro de la iglesia se estaba dando una forma de división. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí les hace ver. Y les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y esa es una pregunta que también nosotros deberíamos de hacer. Porque mire, cuando aquí hoy nosotros podemos ver en la actualidad presente, podemos observar esto, hermano, que muchas iglesias del Señor están divididas. Ahora cada quien jala agua para su propio molino. Cada quien piensa de la manera que cree es lo correcto.
Y no hay esa unidad de pensamiento, porque el apóstol lo que les dice es que, ¿acaso está dividido Cristo? El Señor les dice aquí, nos ha llamado, hermanos, les pido, les dice, en el nombre del Señor, por la autoridad de Cristo, que por favor tengan todos un mismo sentir, tengan todos un mismo pensar. Y que no andemos pensando en que uno pertenece a Pablo, otro pertenece a Pedro, otro pertenece a Cristo o a Pedro. Sino que todos, dice el apóstol Pablo, hemos sido llamados para hacer una unidad, un solo pensamiento. Y como le digo, hoy en día esto lo podemos ver también a través en las iglesias, pues. Que muchos están pensando que yo soy de esta doctrina, yo soy de la otra doctrina, yo soy de esa. Claro, no estoy hablando de las herejías, ¿verdad? Porque también existen doctrinas de demonios y eso es muy distinto. Usted de eso sí se tiene que apartar. Me estoy refiriendo a las iglesias que practicamos la misma fe, las mismas enseñanzas doctrinales, pero que sin embargo muchas veces no queremos tener comunión con los otros, sino que estamos siempre pensando en ese divisionismo de creer que pensar que si soy de aquel va a querer que haga lo que él quiere. Porque eso es lo que aquí estaba pasando. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Vos no me puedes decir lo que Pablo me ha dicho. No, yo digo lo que Pedro me dijo, ¿verdad? No, yo soy de Cristo, decía que es el más espiritual. Pero todos pensaban diferente y eso es lo que hoy en día también podemos observar en la iglesia. Y eso, hermano, es lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque esa es algo que Satanás usa para destruir la obra del Señor. Por eso nosotros no nos debemos de prestar a ser esos que el enemigo puede utilizar para llevar este tipo de herejía, de división dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora le dice, porque observa él esto, que a pesar de que estaban llenos de dones espirituales, hermano, llenos del conocimiento de Dios, pero ellos andaban en la carne. Por eso les dice ahí más adelante en esta misma carta que él no les pudo hablar como a maduros. No podía, porque les dice, ustedes todavía son carnales, son niños en Cristo. Y de lo que se trata en el camino del Señor, hermano, es de crecer, no quedarse. Porque mire, un niño nace y usted sabe que con los meses el niño va creciendo. Va creciendo, luego llegan los años y el niño sigue creciendo. Es anormal que un niño nazca y vaya a crecer y usted vea que no pasan 5 años, pasan 6 años, 7 años y el niño del mismo tamaño. Eso es anormal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí Dios no quiere con nosotros, hermano, que no seamos niños espirituales, sino que nosotros cada día, dice, vayamos creciendo en el conocimiento. Y ir apartando todo este tipo de situaciones, como en el caso aquí de divisionismo, para que Satanás, hermano, no tome ventaja de eso, sino que nosotros podamos resistirlo y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos señala, que es vivir, dice, en unidad. Por eso Pablo les decía ahí, por favor, hermanos, en la autoridad de Cristo, en el nombre del Señor, les dice, tengan todos un mismo sentir. Si aquel hermano está mal, si aquel hermano está enfermo o cualquier cosa que acontezca en cualquier hermano de cualquier iglesia, que sea iglesia verdadera del Señor, usted tiene que dolerse, usted tiene que sentir, usted tiene que pensar como Él piensa. Pero me estoy refiriendo, y que quede claro, en cuanto a la misma doctrina, ¿verdad? Ese es el punto. Y eso es lo que aquí estaba pasando, que cada quien pensaba diferente. Entonces Dios no quiere eso en la vida de nosotros, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo les decía aquí a estos corintios. No quiero que ustedes, porque el Señor mismo lo dijo en su palabra, hermano. Él le dice allá cuando los judíos lo vieron que él sacó a un endemoniado de un hombre, ellos le dijeron, él por el poder de Beelzebú hace esas cosas. Los judíos, al Señor Jesucristo. Pero viene el Señor y les contesta y les dice aquí en el Lucas capítulo 11, si lo quiere buscar, el verso 17, dice ahí, que Él les dijo que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Si Él estuviera echando demonios en el nombre de Beelzebú, ¿cómo va a hacer eso? No puede prevalecer el divisionismo. Por eso Él no está de acuerdo en que nosotros vivamos en división, en desunión, porque esa casa no prevalece. Por eso muchas iglesias han fracasado. Muchas iglesias cristianas, mire, se quedan como el cascarón. Sí, el divisionismo las ha arruinado.
Yo conozco una iglesia que trabaja como con grupos familiares y estas iglesias trabajan como por sectores. Y estos hermanos, cada hermano ahí tiene un pastor en la misma iglesia. Y los hermanos de un sector no pueden no se llevan con los del otro sector. O sea, no se comunican. Porque aquel es del hermano fulano y yo soy del hermano sutano, o sea, de las zonas. La misma iglesia es dividida. Y eso es lo que Dios no le agrada, que haya ese tipo de divisionismo en la iglesia. Por eso Dios pone una cabeza dentro de una iglesia, que es el pastor, es el que guía. Y pone ancianos para que ellos también le ayuden al pastor. Por eso es que a veces estas iglesias fracasan, se quedan grandes, se desarrollan, pero se quedan como cascarones, hermanos, sin el poder de Dios. Porque Dios cuando está eso es pecado. Entonces eso Dios lo que hace es apartarse. Eso es lo que hace el Señor. Él no va a estar ahí de divisionismo. Dice Dios que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dios no va a estar aquí en contiendas. Porque aquí ellos andaban en contiendas, peleándose. Y a veces eso pasa en este tipo de lugares, hermano, en estas iglesias. Peleándose porque aquel es de otro, peleándose porque aquel no hizo eso. Eso no está bien. Todos, dice la Biblia, tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Y ese era el propósito de Pablo, enseñarles a ellos, para que estos corintios no se envanecieran, porque eso es lo que estaba pasando, que ellos como estaban llenos de dones, hermano, mire, ¿qué diría usted si llegara a una iglesia ahora así como era Corintios? No me estoy refiriendo a la parte de naturaleza pecaminosa que todavía en ellos existía, sino a ese poder que ellos tenían, llenos de conocimiento, dice. Tenían palabra de ciencia. Tenían todos los dones del Espíritu, de sanidad, don de fe, don de milagros. Hablaban en lenguas, interpretaban lenguas. Si usted llega a una iglesia de esas, wow, una gran maravilla. Pero muchas veces esas cosas, hermano, no es que nos haga sentir que somos más santos que los otros. ¿Me entiende? No, eso no lo hace usted o ni se lo crea usted, que porque Dios lo usa, usted es más santo o Dios lo tiene en una mejor alta estima. No. Porque el principio de la palabra es que el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Ese es el principio. Dios no hace acepción. Dios no cree que porque alguien predica o alguien es un hombre grande, Dios lo mira a él. No. Dios mira a todos por igual. Así dice su palabra. Que ante Él dice todos somos iguales. Y ahí la confusión de muchas cosas ahora que... Por ejemplo, con los temas esos de que andan ahora, que la mujer quiere ser como el hombre y todo eso. Por eso mismo, porque se han confundido. Dios nos mira a todos, tanto a las mujeres como a los hombres. Dios nos ve igual, de necesitados de Él. Y Él nos mira con la misma lupa a todos. Pero no es correcto eso de envanecernos por los dones o lo que Dios nos haya dado. Porque eso viene de Dios. Aquí les dice Él que ellos eran hermanos pobres. Ellos eran hermanos sencillos, porque la gran mayoría que era de la iglesia de Corinto, según allí lo dice la carta, eran personas sin poder, o sea, eran pobres. Pues. Dice, no, hermanos, les dice el apóstol Pablo, ustedes no todos son sabios, no todos tienen, dice, poder, no somos poderosos, no somos ricos. Pero lo que aquí podemos ver es la gracia y la manifestación de Dios en nuestras debilidades. Que nosotros, a pesar de que somos personas que no conocemos tanto, no tenemos el gran conocimiento teológico tal vez, no tenemos el gran conocimiento secular del mundo, ¿verdad? La gente que estudia para ser ingenieros de esto, o ser científicos, o ser químicos en esto, o ser doctores, o ser lo que sea, hermano, ese gran conocimiento. Nosotros, la mayoría, dice el apóstol Pablo, no la tenemos. Pero, ¿por qué razón usted escucha predicar a los predicadores, a los hombres que se ponen aquí a predicar y usted dice, wow, cómo el Señor usa a ese hombre? Fíjese que esa es la gracia de Dios. Porque ese hombre no es que sepa el gran montón, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, revelándose a través de nosotros, predicando su palabra. Porque dice que a Dios le agradó que a través de la locura de la predicación, los creyentes fueran salvos, los que creyeran en el mensaje. Por esa causa el Señor no permitió, hermano, que los grandes sabios de aquel tiempo conocieran el plan de Él. Dice que su palabra, que Él dice que los entonteció. Dice que Él los desechó al sabio, descendió al entendido.
Porque dice que si en la sabiduría del mundo, el mundo hubiera conocido a Dios, hermanos, fuéramos unos grandes orgullosos. ¿Sí? Sí, porque todos dijeron, no, yo conozco a Dios porque lo he estudiado y he sabido que Dios tiene esto y lo otro. Dios no quiso eso. O yo he creído en el Señor porque he visto que Dios viene diciendo esto desde antes de los tiempos y por eso es que ahora yo con este conocimiento que he tenido, a Dios no le gusta eso. Dice que Él dice que exaltó a los que no conocían nada para avergonzar a los que conocían mucho. Así dice aquí. Dice que Él de lo que es insensato, lo que el mundo mira como grande, para Dios eso es una insensatez. Porque dice que Dios enloqueció el conocimiento del mundo. Y lo sensato de Dios somos todos aquellos que le conocemos. Y que quizás no tenemos grandes grados académicos. Quizás no tenemos grandes estudios teológicos, ¿verdad? Porque hay gente que tiene estudios teológicos bien profundos, ¿verdad? Hay hombres que estudian tanto, hermano, que al final vienen terminando en apóstatas. ¿Sí? En apóstatas. Ya no creen en la palabra de Dios. No que creen en lo que ellos han leído, tantos libros que han leído, que vienen a creer después lo que libros de otros hombres y no lo que la palabra de Dios dice. Y se vienen a perder. Porque eso es lo que sucede cuando un hombre quiere conocer, investigar quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Dios nos dice que seamos sencillos. Así dice su palabra. Dice que Él dice que ve de cerca al sencillo, dice, y al soberbio, Él lo mira de lejos. Y por esa razón, aunque quizás no sabemos nada, no conocemos mucho, Dios se glorifica en nuestras vidas, enseñándoles, porque a través de esta locura para el mundo, pero para Dios, esto que hacemos de predicar su palabra es lo más sensato para Él. Y de eso es que Él se glorifica, hermano. Él se siente bien. El Señor con eso se agrada, pues. Que no somos grandes sabios entendidos. Aquí les dice Pablo a los Corintios. Ustedes no son eso, pero sin embargo, miren cómo están llenos de dones, hermano. Mire, tener un don de estos que ellos tenían es superior a toda la sabiduría de los hombres, hermano. Tener el don de ciencia, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu. Mire, dígame, ¿qué académico va a tener eso? ¿Qué hombre de estos seculares, de los que estudian tanto, va a conocer a una persona por su espíritu? ¿No? Los psicólogos. ¿No? Los psicólogos no. Ellos no crean que a usted al verlo ya dicen, mire, usted lo que trae es esto y esto. No, ellos lo sientan, lo cuestan o le dicen, mire, cuénteme su vida. Y ya usted empieza a contar todo para al final decirle, mire, entonces lo que usted necesita es que no piense en eso, hombre, trate de sacarse lo que tiene en su corazón, cosas así. Pero ellos, como son ateos también, la gran mayoría, porque esa cosa de la psicología, hermano, viene de las cosas ocultas. Eso viene de ahí sale, fíjese. Si usted estudia los principios de la psicología, sí salieron de Grecia. Por eso le digo que los griegos traen todo eso. Pero ellos estudian eso, pero ellos no le van a decir, usted trae el Espíritu Santo. Y mire estos corintios, sin saber nada. Personas sin letras, pues. No eran grandes estudios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo los tomaba, ellos le decían a cualquiera cualquier cosa. Y se las decían bien. Sanaban a los enfermos, hermano. ¿Dónde sanidad? ¿Dónde fe? Ellos podían decir cualquier cosa. A ver, ¿quién, dígame con tanta sabiduría, va a hacer eso? Pero aquí ellos, mire. Por eso es que le digo, Dios dice lo más vil y menospreciable, porque ellos eran viles ante los ojos de esas personas en ese tiempo. Pero dice que lo más vil y menospreciable, Dios lo tomó para avergonzar a los más sabios del mundo. Por esa causa, hermano, nosotros no podemos gloriarnos de lo que somos o de lo que tenemos. Porque todo eso proviene de Dios. Todo lo que usted tiene, sean dones, sea estudio, sea lo que sea, hermano, usted debe de darle la gloria al Señor. Y eso es lo que aquí el apóstol les decía a ellos. No se envanezcan, porque Dios los escogió a ustedes, pero mire lo que les ha dado. Pero no se envanezcan, porque Dios los ha usado a ustedes para mostrar su poder en vasos frágiles, en vasos de barro. Ahí escondió el Señor el tesoro. Entonces nosotros eso es lo que tenemos, hermano, escondidos en nuestras vidas.
Tenemos algo tan grande, hermano, que nosotros no somos capaces de entenderlo. Aquí nos vemos normales. Todos pasamos por enfermedades, todos vamos a trabajar, cristianos y no cristianos. Todos tenemos aflicciones. Pero cuando partamos a la presencia del Señor, o si Él viene y estamos delante de Él, allí va a estar la diferencia de estos hermanos, de estas personas que a ustedes los vio como locos. Nosotros somos locos para las personas del mundo, porque así nos llaman, que somos locos, ¿verdad? Que estamos retrasados, que a nosotros se nos quedó perdido el tiempo, pero no. Nosotros, dice su palabra aquí, que somos más sabios que los sabios del mundo. Así dice su palabra. Él dice que a la sabiduría del mundo la desechó. Por eso es importante que nosotros, hermanos, honremos y le demos la gloria al Señor. Porque mire, aquí hubo un hombre que no lo hizo así. Este fue Herodes. Este Herodes, allá en el libro de los Hechos, hermano, este Herodes le gustó recibir esa ovación en Hechos 12:23, que fue algo que a Dios le desagradó. Y dice que el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ahí estaba muerto ya, mire, el gran Herodes. ¿Quién no conoce a Herodes? Pero el gran hombre Herodes, por no darle la gloria a Dios. Porque él, cuando oyó el grito, que no era la voz de un hombre, las palabras que él estaba diciendo al pueblo, no que las de un Dios, él se las creyó. Él pensó, él se vanaglorió al instante. Por eso es bien delicado, hermano, que nosotros andemos recibiendo halagos de personas y que nos querer poner como en pedestales. Tenga cuidado, porque el que actúa así a veces es el enemigo, es Satanás, ¿sí? Para que usted se empiece, mire, a ensoberbecer, a sentirse grande, más que otro. Y Dios dice que no debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Que tenemos que tener en autoestima a nuestro hermano. Y por muy sencillo que este hermano sea, hermano. Si ese hermanito es aquel humilde que llega allá y se sienta en la última banca, debemos de honrarlo y tenerlo por digno y por mejor que nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Porque mire, por muy sencillo ese varoncito, muy humilde, pero si tiene el poder y todos estos dones de Dios en su vida, ese hermano tiene todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, cosa que el mundo no la tiene, ni la conoce siquiera. Gracias al Señor, hermano, porque estamos bendecidos. Dice su palabra que si usted se quiere alabar y que si usted se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Que no se alabe el valiente en su valentía, dice. Que no ande usted de valientón ahí haciéndote, esos que son machotes, que aquí yo. No se alabe el valiente, dice en su valentía. Que no se alabe el sabio en su sabiduría. No, esos que se creen que son grandes conocedores, que conocen esto y lo otro. No, dice. Si te quieres gloriar, dice su palabra, gloríate en entenderme y en conocerme, que yo soy el Dios que hago misericordia y juicio para todos. Eso es lo que nosotros debemos, en lo cual nosotros debemos de gloriarnos, en entenderlo y conocerlo a Dios. Y saber que nosotros vivimos y estamos y somos por la pura misericordia del Señor. Y porque Cristo se nos ha sido revelado. Porque Él, como dice aquí, es nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santidad. Ese es Cristo Jesús en nosotros. Para Dios ya somos todo eso. Usted es santo ante Dios. Usted es un redimido del Señor. Porque hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Nosotros somos llamados a ser santos, a conocerle a Él y andar, hermano, en esa obediencia y en esa humildad que es la que al Señor le agrada.
que no seamos personas orgullosas, que no seamos personas vanidosas, que no tengamos ese orgullo en nuestro corazón, sino que sepamos que si Dios nos ha dado algo como se los había dado aquí a los corintios, sepamos que todo proviene de Él. A Él sea la gloria siempre, hermano. Y esto es lo que el apóstol Pablo les hizo ver aquí a los corintios en su primer capítulo. Que ellos no se exaltaran. La exaltación la da el Señor. Él los lleva a dar. Y que no quería ver divisionismos en la iglesia, porque el divisionismo acarrea destrucción y no pueden prevalecer. Por eso Pablo les dice, seamos, dice el Señor, de un mismo sentir y de un mismo pensar, para que así el conocimiento y la gracia del Señor esté siempre en nuestros corazones. Así de que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, quitémonos toda vanagloria de nosotros. Toda la vanagloria que sintamos ser, usted no es nada. Usted es don nadie, pues vaya, delante de Dios. Somos don nadie. Nosotros no somos nada, así dice el Señor. Somos algo, y si usted me está escuchando, es por la pura misericordia del Señor. Porque este mensaje es un mensaje que es más grande que el mensaje que cualquier presidente de estas naciones pueda dar. Es el mensaje del Dios de gloria y de poder. Así es de que mi hermana no se desanime, mi hermano no se desanime. Nomás humíllese y no se van a gloriar de nada. Y entonces el poder de Dios, mire, lo exaltará. Y si usted tiene todos los dones, y gloria a Dios si los tiene, pues sea el más humilde en medio de sus hermanos. Para que así, mire, vean el poder de Dios en su vida. No se vaya a exaltar como se exaltan muchos y terminan siendo nada. Así de que tengamos cuidado al caminar con Dios. Si usted, mi amigo, si me ha escuchado, le llamo para que conozca esta exaltación que Cristo le puede dar. Él nos saca del anonimato. Usted quizás ahorita nadie lo puede conocer, pero Dios lo puede conocer y de ahí lo saca. Y usted después puede ser un conocido, pero porque Dios se va a revelar a su vida. Así como se reveló con los corintios. Ellos, mire, paganos, orgías, borracheras. Pero cuando conocieron al Señor, Él se reveló y les dio todos estos dones y los exaltó para su gloria y su honra. Así es de que el que se quiera gloriar, en el Señor solamente. Gracias al Señor, hermano, porque nos ha permitido dar esta breve enseñanza. Espero que nos ayude a todos a entender y a conocer los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Que Él sabe lo que hace, hermanos, cuando muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Gracias le damos al Señor en esta oportunidad y gracias a usted por haberme escuchado hasta el final de esta enseñanza. Vamos a darle gracias al Señor y así pues concluir en este día. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos diste la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Confiando en que tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre, nos acompañe siempre. Y que aquellas personas que escucharon esta enseñanza hasta el final, Padre, puedan tomar conciencia de que nosotros somos y tenemos por tu misericordia y porque Cristo ha sido revelado en nuestros corazones. Tú eres nuestra gloria, Señor. Nosotros no somos nada, Padre. Eres tú el que haces todas las cosas por nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor. Aquí, siempre y en todo lugar. Gracias te doy, Padre, y bendice a los oyentes. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido y te lo agradecemos. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Y siempre los espero con la ayuda del Señor para la próxima semana, si el Señor no ha venido. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.